Hola a todos y bienvenidos, amantes del drama turco y de las parejas que nos roban el corazón. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos una vez más en este espacio dedicado a analizar, teorizar y, por supuesto, suspirar por nuestras series y actores favoritos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, vamos a enfocarnos en un momento específico que se ha grabado a fuego en nuestra memoria colectiva, ese abrazo inesperado, que a día de hoy, sigue generando olas de debate, teorías y, admitámoslo, un poquito de esperanza en que el destino, o al menos, los guionistas, los vuelvan a unir. Antes de que nos lancemos de lleno a analizar este icónico momento, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de nuestras charlas sobre el mundo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos a fondo sus series y actores predilectos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can y Demet. Demet y Can. Dos nombres que al juntarse evocan recuerdos de risas, química en pantalla que traspasaba la televisión y, por supuesto, una de las series turcas más exitosas de los últimos años, Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional y creando una legión de fans que aún hoy, años después, siguen esperando verlos juntos en un nuevo proyecto. Pero más allá del éxito de la serie, fue la conexión palpable entre Can y Demet lo que realmente capturó la atención del público. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Las entrevistas, los momentos detrás de cámaras, las miradas, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y claro, esto alimentó las teorías sobre un posible romance en la vida real. Y aquí es donde entra en juego nuestro abrazo inesperado. Este abrazo, capturado en vídeo y fotografías, se produjo después de que terminaran las grabaciones de Erkencikus. Fue un momento espontáneo, aparentemente sincero, y que mostraba una cercanía que iba más allá de la simple amistad. Ahora bien, ¿qué hace que este abrazo sea tan significativo y por qué sigue generando tanta conversación? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, el contexto. Como ya mencioné, la serie acababa de terminar. El fin de un proyecto tan importante suele estar cargado de emociones, tanto positivas como negativas. Hay alegría por el éxito logrado, pero también tristeza por la despedida de un equipo y de personajes que se han convertido en parte de tu vida. En segundo lugar, la naturaleza del abrazo en sí. No fue un simple saludo rápido. Fue un abrazo largo, cálido, donde ambos parecían necesitar ese contacto. Se veía genuino, protector y, para muchos, muy romántico. La forma en que Can rodea a Demet con sus brazos, la manera en que ella se apoya en él, todo habla de una conexión profunda. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone interesante y empiezan las diferentes interpretaciones. Algunos fans ven este abrazo como la prueba definitiva de que Can y Demet estaban, o están, enamorados. Creen que este momento espontáneo reveló sus verdaderos sentimientos y que, a pesar de las circunstancias, su amor perdura en el tiempo. Es la chispa que enciende todas las fantasías, la confirmación silenciosa de lo que muchos siempre sospecharon, que Can y Demet eran Can y Demet también fuera de la pantalla. Ven en este abrazo la culminación de una historia de amor secreta, un pequeño acto de rebeldía contra las presiones de la industria y la confirmación de un vínculo que trasciende la actuación. Para estos fans el abrazo es un faro de esperanza, la promesa de que tal vez, solo tal vez, algún día su sueño se haga realidad y los vean juntos, felices y enamorados. Otros, más escépticos, lo ven como un simple gesto de amistad y camaradería. Argumentan que Can y Demet pasaron muchos meses trabajando juntos, compartiendo largas jornadas de grabación y momentos de estrés. Es natural, dicen, que se hayan creado lazos fuertes y que este abrazo sea simplemente una muestra de afecto entre amigos. Después de todo, la industria del entretenimiento es exigente y crea vínculos intensos entre quienes la conforman. Los actores se convierten en familia, se apoyan mutuamente y comparten experiencias que nadie más puede entender. En este contexto, un abrazo puede ser simplemente una forma de expresar gratitud, afecto y respeto por un compañero de trabajo con quien se ha compartido un proyecto exitoso. Para estos fans, romantizar un simple gesto de amistad es ir demasiado lejos y proyectar fantasías irreales sobre una relación que nunca existió. Y luego están aquellos que creen que todo fue una estrategia de marketing. Argumentan que los productores de la
serie eran conscientes del interés del público en la relación entre Khan y Demet, y que utilizaron este tipo de momentos para alimentar las especulaciones y mantener viva la llama de la serie, incluso después de su finalización. En la era de las redes sociales y la cultura de la celebridad, mantener la atención del público es crucial para el éxito de cualquier proyecto. Las especulaciones sobre romances y relaciones personales son una herramienta poderosa para generar titulares y mantener a los fans enganchados. Desde esta perspectiva, el abrazo podría haber sido un movimiento calculado para alimentar el frenesí mediático y asegurar que Erkencikus siguiera siendo relevante mucho después de su emisión final. Estos fans no niegan la química entre Khan y Demet, pero la atribuyen más a su talento como actores que a una conexión real fuera de la pantalla. Personalmente creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio. Es probable que Khan y Demet hayan sentido una fuerte atracción el uno por el otro. La química en pantalla no se crea de la nada. Es una chispa que se enciende entre dos personas, una conexión que va más allá de las palabras y que se transmite a través de las miradas, los gestos y la energía. Sin embargo, también es posible que las circunstancias no hayan sido las adecuadas para que su relación floreciera. Quizás tenían diferentes prioridades, o simplemente no estaban listos para dar el paso. La vida de un actor es agitada y exigente, llena de viajes, compromisos y presiones. Es posible que Khan y Demet hayan sentido que no podían comprometerse con una relación seria en ese momento de sus vidas. También creo que es injusto reducir todo a una estrategia de marketing. Si bien es cierto que la industria del entretenimiento a menudo utiliza este tipo de tácticas, también es importante recordar que Khan y Demet son personas reales, con sentimientos reales. Es posible que hayan sido conscientes del impacto de sus acciones en el público, pero eso no significa que todo lo que hicieron fue calculado. Deshumanizar a los actores y convertirlos en simples peones de la industria es negar su individualidad y su capacidad de sentir. Es importante recordar que detrás de las cámaras, Khan y Demet son personas con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias decisiones. Lo cierto es que a día de hoy, la relación entre Khan y Demet sigue siendo un misterio. Ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, y han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a este tema. Han evitado hablar directamente sobre su relación y han dejado que las especulaciones sigan su curso. Esta actitud ambigua solo ha alimentado aún más el fuego de la especulación y ha mantenido viva la esperanza de los fans que sueñan con verlos juntos. Su silencio ha sido interpretado de muchas maneras, como una forma de proteger su privacidad, como una señal de que todavía hay algo entre ellos o como una estrategia para mantener la atención del público. Esto, por supuesto, no ha impedido que los fans sigan analizando cada uno de sus movimientos, buscando pistas y señales que indiquen que todavía hay algo entre ellos. Cada vez que Khan o Demet publican una foto o un mensaje en sus redes sociales, los fans se apresuran a interpretarlo, buscando referencias ocultas a su relación. Cada like, cada comentario, cada elección de vestuario es analizado con lupa en busca de significados ocultos. Esta obsesión por descifrar los mensajes subliminales ha creado una verdadera comunidad de detectives virtuales que se dedican a desentrañar los misterios de la relación entre Khan y Demet. Y es que, admitámoslo, la historia de Khan y Demet tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda. Dos jóvenes actores guapos y talentosos, que se enamoran en el set de una serie de televisión, y que a pesar de las dificultades, siguen manteniendo una conexión especial. Es una historia que nos recuerda a las grandes historias de amor de Hollywood, y que nos hace soñar con que el destino, tarde o temprano, los vuelva a unir. Es la historia de un amor prohibido, de un romance secreto, de una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Es una historia que apela a nuestro sentido de la esperanza y nos hace creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, creo que es importante recordar que Khan y Demet son ante todo profesionales que han trabajado duro para llegar donde están. Su talento y su dedicación son innegables y merecen ser reconocidos por ello. Reducir su éxito a un simple romance es minimizar su arduo trabajo y su dedicación a su oficio. Khan y Demet son actores talentosos que han demostrado su valía en una variedad de roles y proyectos. Su éxito es el resultado de su talento, su trabajo duro y su pasión por la actuación. Y también es importante respetar su privacidad. Si deciden hablar sobre su relación en el futuro, será su decisión. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es seguir apoyando sus carreras y disfrutando de sus trabajos.
Presionarles para que revelen detalles sobre su vida personal es una invasión de su privacidad y una falta de respeto a sus derechos. Es importante recordar que Khan y Demet son personas con derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre cómo vivir sus vidas. Y hablando de sus trabajos, ¿no les encantaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Imaginen la química que podrían desplegar ahora, con años de experiencia a sus espaldas. Sería un éxito asegurado, ¿no creen? Un nuevo proyecto les daría la oportunidad de revivir la magia de Erkenci-Kuş y de demostrar su talento como actores. Sería un regalo para los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo y una oportunidad para que Khan y Demet exploren nuevos roles y nuevos desafíos. En fin, volviendo a nuestro abrazo inesperado, creo que representa mucho más que un simple gesto de amistad. Representa la magia de Erkenci-Kuş, la conexión entre Khan y Demet y la esperanza de que algún día los volvamos a ver juntos. Es un símbolo de la amistad, del amor, de la esperanza y del misterio. Es un momento que ha capturado la imaginación de los fans de todo el mundo y que seguirá generando debate y especulación durante muchos años. Hemos llegado al final de nuestro análisis de este momento tan especial. En resumen, hemos explorado el contexto del abrazo, las diferentes interpretaciones que ha generado y la razón por la que sigue siendo tan relevante para los fans de Khan y Demet. Hemos reconocido el impacto de Erkenci-Kuş en sus carreras y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad. Hemos considerado el abrazo como un faro de esperanza, un gesto de amistad y una posible estrategia de marketing, sin llegar a una conclusión definitiva. La verdad, como suele ocurrir, reside probablemente en una mezcla de todas estas interpretaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión sobre este abrazo inesperado. ¿Qué creen que significó este momento? ¿Creen que Khan y Demet estaban enamorados? Déjenme sus comentarios abajo. Estoy ansiosa por leer sus opiniones. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes del drama turco. Hasta la próxima.